Buen día, somos el equipo número 4 y en esta ocasión hablaremos de la escuela francesa. Hablaremos de los autores que conforman dicha escuela, que son psicoanalistas, que en su mayoría fueron discípulos de Lacan y tomaron muchos aportes para su investigación. Los desarrollos de este autor parten de su lectura de la primera parte de la obra de Freud. Fueron muy importantes para el desarrollo del psicoanálisis en Francia. Sin embargo, frente a la dificultad para aplicar los conceptos lacanianos en la clínica con los pacientes graves, muchos de sus discípulos siguieron las recomendaciones de su maestro de volver a Freud. Los desarrollos de los autores de la escuela francesa contemporánea se basan en una lectura profunda, minuciosa y crítica de la obra del padre del psicoanálisis. Además, incluyen aportes muy importantes de autores británicos como Winnicott y Wilfred Bion. La escuela francesa contemporánea incluye muchos más autores y muy interesantes, que a continuación mis compañeras desarrollarán. Es muy interesante ver cómo esta escuela, que se fundó en 1953, tuvo tantos autores importantes y tantas aportaciones que se hicieron. El ver cómo Lacan se hizo presidente de esta, para después salir Lacan trayendo buenas ideas y buenas aportaciones, con su controvertida innovación consistente en sesiones de extensión variable, como la postura crítica que adoptó frente a gran parte de la ortodoxia aceptada de la teoría y práctica de psicoanalítica, condujo a que en agosto de 1963 la IPA impusiera como condición para el registro de las SFP. Lacan se negó a ciertas condiciones que le pedían y abandonó la SFP para crear en junio de 1964 su propia escuela que se hizo conocida como EFP, École Freudienne de París. La importancia que Lacan le concedió al lenguaje es una aportación que ha permeado en diversas escuelas, tanto entre sus seguidores como entre sus críticos. Ante todo, Lacan reconoció que Freud había creado una técnica cuya herramienta principal eran las palabras. Sin embargo, lo que en un principio formuló y expuso como un retorno a Freud se transformaría más bien en una revisión y reelaboración de las categorías psicoanalíticas que lo llevarían a consolidar su propia corriente. Lacan basó su modelo del inconsciente en la lingüística estructuralista y determinó que estaba organizado como un lenguaje. Lacan parte de la unidad fundamental del lenguaje, el signo lingüístico, compuesto por un significante y un significado. El significante es la imagen acústica, la palabra con la que algo se nombra. El significado es el concepto, la idea. Para Lacan, el inconsciente opera como lenguaje, mediante metáforas o metonimias. Esto quiere decir que un significante se sustituye por otro con el cual guarda algún tipo de relación. Esto lo observa particularmente en el lapsus, los actos fallidos y los sueños, en los que un significante está en representación de otro que hay que descifrar. Así como Freud había identificado 3 instancias psíquicas, el yo, el superyo y el ello, Lacan distinguió 3 órdenes o registros psíquicos: lo real, lo imaginario y lo simbólico. Los 3 órdenes juntos posibilitan el funcionamiento de la mente. Para Lacan, el ser humano tiene al principio de su vida una imagen mental fragmentada de su propio cuerpo, la cual volverá a surgir en la etapa adulta dentro de los sueños o también en las alucinaciones. Por eso, el reflejo del espejo sorprende al lactante, pues esa imagen es una promesa o anticipación de la integridad que en ese momento no tiene. Así, el bebé se identifica con un imaginario, una especie de fantasma, y queda preso en una ilusión. Ser lo que le muestra el espejo, o, visto de otro modo, lo que le refleja la mirada de su madre, con quien estableció el primer juego de identificación. Este modelo de vínculo operará en el resto de sus relaciones futuras, y es lo que en la teoría lacaniana se concibe como el registro imaginario. En esta etapa, que Lacan denomina el estadio del espejo,
inicia nuestra interacción con el yo ideal, lo que no somos, pero anhelamos ser. Como contraste, el ideal del yo está dentro del registro simbólico, es decir, dentro de la estructura forjada y perpetuada por el lenguaje, cuyo papel es transmitir la ley del padre, la cual, junto con el nombre y las normas, se pasa de generación en generación. Lacan distingue entre deseo y necesidad, dejando a la necesidad como un aspecto biológico y ubicando el deseo en una interacción entre lo imaginario y lo simbólico. A partir de aquella primera identificación con la madre, es decir, con el otro, el sujeto desea ser el deseo del otro y busca constituirse en objeto de deseo de su semejante. Esta es la parte del deseo comprendida dentro del registro imaginario, y aquí es donde irrumpe la ley del padre, señalándole al hijo su lugar dentro de la estructura, lo cual inserta al niño en el registro simbólico. Es así como entra en el inconsciente el gran otro, las leyes directas por y desde el lenguaje que se ubican en el orden simbólico. El sujeto queda inscrito en un discurso que proviene del exterior, un lenguaje que le asigna su lugar. De ese otro provienen las palabras para desear. Desde el momento mismo en que la madre pone en palabras las necesidades y los deseos del bebé. Por lo tanto, es ese gran otro, esa estructura la que a partir de entonces le indicará qué es lo que desea y qué es lo que hay que desear. Joyce Dalton, médica pediátrica y psicoanalista francesa. Se interesaba esencialmente por el psicoanálisis de la infancia y sostiene su tesis Psicoanálisis y Pediatría en 1939. Para ella, el niño puede ser psicoanalizado muy tempranamente como individuo, ya que la infancia tiene un papel fundamental para el desarrollo de la persona. Analiza también las relaciones niño-padre y en particular el origen del complejo de Edipo. Su análisis se centró en adelante en las costumbres. Algunas de sus propuestas pueden parecer extrañas, como la explicación que debe darse según ella a un niño que pregunta cómo ha nacido. Las aportaciones teóricas y clínicas de Dalton en su momento fueron relevantes en la creación del psicoanálisis de niños. Dentro de sus aportaciones, ha desarrollado los conceptos que consideró más originales y útiles para la comprensión de la clínica psicoanalítica, la imagen consciente del cuerpo, su concepción de las castraciones simbólicas, productoras de efectos humanizantes y los recursos técnicos que ella creó para la atención de la clínica. Sus aportaciones siguen siendo útiles para comprender las patologías actuales y ciertos fenómenos sociales. Los recursos técnicos que instrumentaba siempre en el intento de encontrarse con el inconsciente del sujeto son muy útiles para entender y trabajar no tan solo con pacientes niños, sino también con adolescentes y adultos. Su formación médica y psicoanalítica se entremana para contribuir a un cuerpo teórico en el que el sujeto se constituye como tal en función de las características y el juego de las pulsiones y la relación objetal. Uno de sus conceptos originales fue la imagen inconsciente del cuerpo, en el cual se van inscribiendo y después representan la impronta de la sensación de placer y displacer. Dalton, aparte del concepto freudiano de castración, remarca el valor simbólico propio de cada castración que produce efectos humanizantes para la constitución de la subjetividad y los posibles efectos patógenos. Asimismo, también diferencia y a la vez articula el esquema corporal. Daniel Lagrange fue un psiquiatra, psicoanalista y criminólogo francés. Lagrange se destacó en filosofía y en un primer acercamiento a la psicología, en especial por la psicopatología. Es de este modo que, por consejo de su profesor, Dumas inició sus estudios de medicina y psicoanálisis.
Durante la primera etapa de sus investigaciones fue inspirado por el existencialismo y la fenomenología. En particular se hizo notoria la influencia de Karl Jasper. Luego, sin dejar tales influjos, resultó más frecuentemente influido por Freud a través de Rousseau, Lowenstein. En 1947 pasó a estar a cargo de la carrera de psicología en la Sorbonne y en 1955 fue titular de la carrera de psicopatología en las mismas universidades. En 1963 fue expulsado junto a Lacan de la Sociedad Psicoanalítica de París y de la AIPA, Asociación Psicoanalítica Internacional, tras haber denunciado a ambos institucionales diligenciaban la teoría freudiana y se aproximaban al conductismo o se destacaban en un conformismo carente de innovación y carente de profundización de la teoría freudiana. En este año de 1953, Lagrange fue junto a Lacan y Dolto uno de los dos fundadores de la Sociedad Francesa de Psicoanalistas, institución de la cual fue el primer presidente. Desde esta posición fue el promotor y director del proyecto de un diccionario de psicoanálisis que recogiera los términos y conceptos centrales de la disciplina. En 1963, Lagrange fue la Asociación Psicoanalítica de Francia, de la cual fue también su primer presidente. Lagrange se especializó en la criminología, abordada con un enfoque fenomenológico y existencialista, en el cual enfatizaba la causa social de la psicopatología. Juliette Favre-Boutonnière nació el 24 de enero de 1903. Interesada en el psicoanálisis, le escribió una carta a Sigmund Freud, quien le respondió el 11 de abril de 1930. En 1935, nombrada en París para enseñar filosofía, conoció a Daniel Lagache e inició un análisis con René Laforgue. Frecuentó el Hospital Sainte-Anne y el servicio de Georges Auger. Después de la Segunda Guerra Mundial, creó junto con Georges Mauco el Centro Psicopedagógico del Liceo Claude Bernard. Casada en 1952 con Georges Favre, también psicoanalista, desempeñó un papel en la historia de las escisiones del movimiento francés, fundando con Lagache en 1935 la Sociedad Francesa de Psicoanálisis y después, una vez más con Lagache en 1953, la Asociación Psicoanalítica de Francia. En la universidad y sobre todo en la Cátedra de Psicología General, donde lo sucedió en 1955, Juliette Favre-Boutonnière encarnó muy bien el ideal de esa psicología clínica universitaria, heredada de Pierre Janet, que fue una de las corrientes del freudismo francés. Pierre Janet, poeta, narrador y ensayista francés. Nacido en Arras en 1887 y fallecido en París en 1976. Autor de una brillante producción poética, que partiendo de una concepción dualista de la existencia asignada por la tensión entre el bien y el mal, intenta ahondar en los misterios de la divinidad a través de los caminos más tortuosos del subconsciente. Estos caminos son el erotismo, la aspiración mística, la búsqueda atormentada del sentido de la vida, etc. Está considerado como uno de los autores más originales e influyentes de la poesía francesa contemporánea. Nacido en el seno de una familia burguesa, tuvo una infancia triste y solitaria, marcada por una salud tan frágil que le impidió cursar estudios superiores, solo la música, descubierta con gozo en sus años juveniles y presente en su obra a lo largo de toda su vida. Esta le permitió tener un espacio de refugio y consuelo. Influido por aquel tiempo por el unanismo del citado Romance, que afirmaba la existencia de una especie de alma colectiva, con cualquier agrupación de individuos publicó su primer colección de poemas bajo el título Presencia. Esto fue publicado en el año de 1912. A comienzos de la década de los años 20, hundido en una grave crisis anímica e intelectual, Pierre renegó de su obra anterior y abogó por la necesidad de encontrar en el acto poético una perspectiva religiosa. Un año después, realizó su primera incursión en el género narrativo por medio de Paulina, en el año de 1880 y 1925, una excelente novela protagonizada por una joven mujer que se debate en su fe religiosa y la tiranería del deseo carnal.
También fue un autor de algunos ensayos en los que dejó su patente su extraordinaria sensibilidad crítica y creativa, así como sus notables conocimientos sobre arte, música y literatura. Es muy interesante ver cómo esta escuela, que se fundó en el año de 1953, tiene tantos autores importantes, así como también ver todas las aportaciones que se hicieron al psicoanálisis. También pudimos ver que la escuela francesa postula que el inconsciente no está ni se ubica en ningún lado, sino que, por el contrario, éste se produce.